Buenas tardes. Eh, ya, recibo muchos correos, así que tengo que mirarlo ya. No lo recuerdo haberlo visto, así que por alguna situación en particular, Giancarlo, como para poder recordarme. Ya, por el control, ¿sí? Ya, eso lo voy a ver ya, y ahí le respondo, si es que, ¿cierto? Ya, vamos a comenzar. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente, que es algo que uno de ustedes me preguntó, ¿ya? Me preguntó, me mandó un correo, me mandó una foto inclusive de un desarrollo, y en realidad no sé si es de ustedes, o de curso, del curso de usted o el curso del otro curso, en realidad ya me confundí un poco, pero es un correo que me hacía mención a este problema, ¿ya? Entonces yo lo que hice fue, en este problema se pide encontrar el estimador de momentos para el parámetro teta, ¿cierto? Y el estimador de máxima verosimilitud para el mismo parámetro. Entonces, yo lo que hice fue, un poco mirando lo que me preguntaron, eh, fue desarrollarlo, por lo menos en la primera parte. ¿Ya? Así que eso es lo que quiero mostrar ahora, ¿ya? Ya, ¿se ve bien el problema ahí o no? ¿Todo lo ven? Entonces, en este problema, aquí la función, ¿ya? La función tiene dos parámetros, ¿ya? Dos parámetros. Entonces, por lo tanto, cuando tiene dos parámetros, si me piden estimar los dos parámetros por momento, tendría que utilizar el primero y segundo momento, ¿ya? En este caso, me establecen, ¿cierto?, que debo asumir que el alfa, uno de los parámetros, es conocido, por lo tanto, eso significa que no necesito estimar ese parámetro, ¿ya? Cuando a uno le dicen que es conocido, lo que le están diciendo es que uno sabe su valor, ¿ya? Conoce su valor, por lo tanto, no necesita hacer una estimación del parámetro. Si no fuese así, si no tengo ningún antecedente respecto al alfa, tendría que usar, como les decía, el primer y segundo momento. Entonces, ¿cómo está hecho esto? Asumiendo el alfa constante, ¿ya? Entonces, cuando me dicen que es conocido, yo debo entender que aquí lo único que es variable es la variable x, en este caso que es la variable aleatoria, ¿ya? Lo otro son todos valores constantes, son números. Entonces, son números que tendría que determinar. Entonces, parto de la base que si el alfa está conocido, quiere decir que es un número. Entonces, lo trato como número. Ahí está planteado, ¿cierto? Nuevamente, y aquí empezamos con la solución. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular los momentos poblacionales, ¿cierto? Y el primer momento muestral. Entonces, al primer momento poblacional, yo he utilizado la letra griega alfa, y va a ser alfa sub uno. Y al momento muestral, la letra A sub uno. Bueno, en este caso, ¿cierto? El caso del primer momento muestral siempre es la media, siempre es este X raya, ¿ah? O sea, eso no pierdan de vista eso, por favor. Cuando la parte de los momentos muestrales es súper simple porque, por ejemplo, para el primer momento muestral, X raya. Para el segundo momento muestral es X al cuadrado raya. Y así sucesivamente, ¿ya? Después sería X al cubo raya. ¿Mm? Entonces, se debe entender que lo que está haciendo es
en el primer caso, ¿cierto? Suma todos los valores y los divide por n, por el número de elementos que hay en la muestra. Para el segundo caso, si fuese el segundo momento, sería lo que hace es elevar al cuadrado cada uno de los términos y lo va sumando y lo divide por n. Para el tercer momento, ¿cierto? Eleva al cubo todos los términos, los suma y los divide por el total de muestras, o el n, ¿ya? Esos son los momentos muestrales que son, insisto, son muy simples, no requieren mayor complejidad o no tienen mayor complejidad, a diferencia de los momentos poblacionales, que ahí está lo complejo, ¿ya? Lo complejo de esto no está en el momento muestral, porque el momento muestral es fácil sacarlo. El problema está acá, en el momento poblacional. Entonces aquí está planteado, el primer momento poblacional corresponde al valor esperado de la variable, ¿ya? Ahí está planteado como valor esperado. Acuérdense ustedes que aquí, muy importante lo siguiente, miren. En esta definición, ¿cierto? Es x por f de x. Ahí está toda la f de x, la que está ahí, ¿ya? Esa es toda la f de x. Y x por la definición. Entonces, esto en general sería desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Pero aquí yo tengo que fijarme en la variación de x. Y x, ¿cierto? X va desde alfa hacia allá, o sea, desde alfa a infinito. Entonces, por eso que el límite inferior es alfa, ¿ya? Es alfa. Y no es cero, ¿ah? Ojo que hay que no se confundan, porque miren, les voy a mostrar la anterior. En la definición dice que el alfa es positivo, ¿ya? Pero no está indicando en ningún caso, ¿cierto?, que sea a partir de ese número en adelante. Acá yo me refiero al X, ¿ya? El alfa positivo significa que ese es un número positivo, nada más. Por lo tanto, si yo lo miro desde el punto de vista de la variación de X varía desde alfa hasta más infinito. Y eso es lo que está pasando aquí. Es la integral de alfa hasta más infinito. Ya. Acá, ¿qué es lo que es constante? Constante, ¿cierto? Son el parámetro teta y alfa. Entonces, esos dos constantes quedan ahí. Ahí están afuera. Y solamente queda la integral de, ¿cierto? X elevado a menos teta. Claro, porque si yo hago multiplicación de potencia igual base aquí, ¿cierto? Multiplicación de potencia igual base, se conserva la base, se suma los exponentes. Aquí tiene exponente 1, aquí menos 1, por lo tanto cancela y queda nada más que lo que está ahí. Luego, ¿cierto? Esto es una integral de tipo impropia. Las integrales impropias se resuelven con límite, ahí está el límite. ¿Ya? Luego de eso, ¿cierto? Se resuelve esa y da finalmente lo que está ahí, ¿ya? Una vez que se integró, ¿cierto? Esto, aquí, digamos, aquí ya se hace la integral, o se obtiene la integral, se calcula la integral. Esto es una integral, digamos, simple, porque es de la forma x elevado a un número, ¿ya? En realidad x elevado a menos el número, entonces eso se saca como menos, perdón, x elevado a menos el número, en este caso menos teta más 1, dividido menos teta más 1. Y se hace correr y se evalúa por orden entre alfa y b. Y después se toma el límite para que b tienda a infinito. Y eso provoca esto, ¿ya? Eso da eso. Entonces, una vez que ya tengo eso, ¿cierto? ¿Lo igualo a quién? Ahora se iguala a este, al X raya. Entonces aquí está el primer momento poblacional, el que está al lado izquierdo de la igualdad, y ahí está el primer momento muestral. Entonces lo que tengo que hacer es despejar el parámetro que estoy estimando, que en este caso es teta. El alfa, repito, el alfa es conocido y por lo tanto es un número. Y ahí está finalmente. Ese es el estimador, ¿ya? Ese es el estimador de momentos, ¿ya? El estimador de momentos para esta función. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí termina, porque era la pregunta que me habían hecho era respecto de eso, del estimador de momento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a este problema que yo creo que lo trabajé en algún momento? No sé si lo completábamos, no lo completábamos, pero parece que faltó algo. Profe, ¿Ya? eso que usted mencionó de que el estimador, o sea, perdón, el primer momento muestral ¿Ya? es X barra, ¿Ya? y eso se aplica para toda función de densidad. Sí, sí, lo que pasa es que aquí hay que separar. Separamos los momentos poblacionales y separamos los momentos muestrales. Entonces, el caso de los momentos muestrales siempre son los mismos. Son el primero, x barra. El segundo, x al cuadrado barra. El tercero, x al cubo barra. ¿Ya?
Siempre son los mismos. O sea, eso no cambia, no depende de la distribución que yo tenga. Lo que va a cambiar es el momento poblacional. O sea, lo que va a cambiar aquí, mira, te voy a mostrar esto. Esto es lo que va a cambiar. Eso. Lo que ve ahora en la pizarra. O sea, perdón, en la lámina. Esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque va a depender de la función. Pero esto no cambia. ¿Ya? El primero es eso. El segundo es x cuadrado raya. El tercero, x cubo raya. ¿Ya? No sé si contesto la pregunta de acuerdo a lo que me está planteando. Sí, profe, sí, está bien. Eh, ¿En qué caso yo tendría que calcular el segundo momento? Ya. En el caso en que tuvieras que estimar dos parámetros. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? El planteamiento del ejercicio dice lo siguiente. Esta es la función. Y si uno la mira, aquí alfa no se conoce y teta no se conoce. Pero aquí dice, asuma que alfa es mayor que cero, es conocido. O sea, aquí no están facilitando la pega. ¿Por qué? Porque nos dicen que el alfa lo conozco. Ahora, que sea conocido no significa que de alguna forma tiene el valor, sino que uno le podría dar un valor si quisiera, pero no es necesario. Por eso que en este caso fue solamente usar el primer momento. Pero si en este mismo problema nos dicen estimar alfa y estimar teta, hay que usar el primero y el segundo momento. ¿Se entiende o no? Sí, profe, gracias. Ya. Ahora, ¿dónde está presente eso? ¿Dónde se ocupa el primero y segundo momento? Es cuando se usa la distribución normal, la campana de Gauss. ¿Ya? Cuando se usa la campana de Gauss, ahí ustedes van a darse cuenta que cuando se hacen estimaciones para la media, que es mu, y para la varianza, que es sigma cuadrado, se necesita ahí usar el primero y segundo momento. Ahora, ¿dónde más también está? Y eso lo pueden chequear, lo pueden mirar. Hay una distribución de probabilidad que se llama uniforme, pero es la uniforme continua. ¿Ya? Hay dos, una uniforme discreta y una uniforme continua. La uniforme continua, ¿ya? Ustedes pueden chequear esa, y lo que ustedes allí tienen es una distribución que tiene dos parámetros, un A y un B. ¿Ya? Un A y un B. La función de probabilidad es muy simple, ¿eh? Así que yo les sugiero revisarla y les sugiero trabajar con ella. O sea, les sugiero hacer ese problema. Y ahí van a usar los dos momentos. El primer momento de la muestral y el segundo momento muestral. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo una pregunta, pero con Bueno, respecto al control. ¿ya? Lo que pasa es que yo igual le mandé un correo porque pensaba que estaba mala la pauta, pero me puse a revisar y, por ejemplo, si me permite, le puedo compartir mi pantalla. No, no se puede, yo no permito, no está con, no estoy usando esa opción de acá, ¿no? Por una cuestión de seguridad. Ya. Ya, pero no importa, Pero pero ¿cuál es dígame cuál es su duda, para poder lo entenderlo. que pasa es que cuando tenía que determinar el valor de un h cuadrado de ¿Ya? 19,93 con un k igual a Sí, 25, sí. usted me puso en el correo que el k, para sacar los grados de libertad, decía verle que k menos 1. Sí, pues. Pero en ninguna parte nos habló del K usted cuando hizo clase. Lo que pasa es que para poder, si usted se fijó digamos, cuando nosotros hablamos de la distribución chi cuadrado, de la T-student y de la F, la única que no opera con grado de libertad es la normal. Entonces, todas ellas tienen una forma de calcular esos grados de libertad y una forma de anotarlos también. Y eso no solamente aparece, digamos, en la anotación de cómo uno calcula esos valores, sino que además también aparece en la misma tabla. En la tabla, cuando yo ingreso con grados de libertad, y la tabla lo indica como GL. ¿Ya? Sí, ok. Entonces, cuando yo no tengo eso, es porque no tengo los grados de libertad. Entonces yo, Sí, de pero, alguna ¿sí? por ejemplo, es que yo estoy leyendo, de hecho estoy leyendo el Power, ¿Ya? y no en ninguna parte sale el cálculo del GL usando el K. Aparece con N. No aparece con nada, solamente sale K. No, pero en la pauta, en la lámina aparece con N. ¿Eso? No, la lámina solamente dice la distribución chi cuadrado, el número de variables aleatorias y después cómo calcularla, pero en ningún lado sale Voy a el revisar tema del porque K. en la pizarra también, seguro cuando estuvimos trabajando, también lo hice buscar,
y ahí aparece, y ahí uno pone n-1. Ya. Y lo otro, que cuando tuve que calcular la distribución F, usted me habló en el correo de la cola derecha, Sí. pero si yo veo en la tabla el valor que sale ahí es justamente la opción que marqué y que estaba mala. Ya, no, pero a ver, eso no he visto nada de eso, así que no estoy al tanto de los detalles del control, pero me refiero a los detalles en el sentido de lo que ustedes entregaron, todavía no saco el informe. Eh, lo voy a mirar, ¿cierto? Lo voy a mirar estos días que, digamos, entre el fin de semana en lo posible, y ahí, si quieren, lo comentamos, pero lo comentamos ya con hechos concretos, ¿ya? Porque digamos, hacerlo en función de lo que puede haber sido, de lo que no va a haber sido, no me parece, porque en realidad, como le digo, yo no tengo a mano la información en estos momentos, así que no puedo digamos, contrarrestar la opinión que tenga usted, yo lo puedo escuchar nomás, pero ahí yo lo que puedo hacer es verificar cuáles son las preguntas que le salieron y de acuerdo a lo que contestó y chequear esa pregunta. ¿Ya? Pero por ahora creo que Ya, no amerita, o sea, por lo menos yo no tengo los antecedentes, así que preferiría no referirme a ello todavía. Pero ahí, ya, una vez que ya tenga las notas, ¿cierto? Y baje el archivo de información, ahí lo podemos comentar. ya, ok, profe. ¿Ya? Ok. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles acá, ¿cierto? En términos de lo que es el estimador de momentos para esta distribución, la que estaba planteada allí. Entonces, quiero agregar algo que creo que es importante y lo voy a agregar en la pizarra porque creo que es importante que ustedes entiendan lo que yo les quiero plantear, digamos. ¿Ya? Y es lo siguiente, que tiene que ver con precisamente los momentos. ¿Ya? Eh, entonces, voy a dejar claro eso para que no exista confusión. Y es lo siguiente respecto a los momentos, ¿ya? Entonces nosotros, bueno, vamos a poner un texto ahí para que quede un poquito más ordenadito aquí. Entonces ahí voy a poner lo que son, esto clarificando, estos son los momentos muestrales, ¿ya? Muestrales. Entonces, esos son momentos muestrales. Entonces yo les voy a poner ahí la expresión que tiene que ver con esos momentos, ¿ya? Y eso es lo que quiero hacer a continuación. Entonces, cuando uno saca momentos muestrales, ¿ya? La expresión que uno debe utilizar es la siguiente. Primero yo le di la notación A sub I. Entonces voy a entender, o A sub K, ¿ya? Puede ser A sub K también, porque eh, para mantener la notación de las láminas que yo puse, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo esto es más o menos lo siguiente. El A sub K, ¿cierto? El A sub K, que es el primer momento de tipo muestral, siempre tiene esta forma. Es la sumatoria de lo x sub i y eso dividido en n. ¿Ya? Entonces, y eso, perdón, aquí falta elevado a k. ¿Ya? Elevado a k. Entonces, el primer momento, ¿cierto? El primer momento, eh, digamos, del tipo muestral, ¿ya? Siempre el primer momento muestral va a ser el siguiente. Entonces, esta es la fórmula que se debe usar siempre. Siempre se va a usar esa misma. Entonces, ahora ¿qué pasa si tomo el primer momento? Entonces, el primer momento, el A sub 1. ¿Ya? El A sub 1. ¿Ya? Y el A sub 1 es cuando el K vale 1. Por lo tanto, queda simplemente la sumatoria de lo X sub I dividido en N. ¿Ya? Y eso corresponde a qué cosa? A la media. ¿Ya? Y eso es independiente de la distribución que yo esté eligiendo. ¿Ya? Aquí yo simplemente me estoy moviendo en los momentos muestrales. Entonces, si por ejemplo ahora quiero el segundo momento muestral, ¿ya? Ahí sería A sub 2. ¿Ya? Y ahí el K vale 2. Por lo tanto, aquí sería la sumatoria de X sub I al cuadrado dividido en N.
Entonces, eso también se podría expresar así, como el x cuadrado media. ¿Ya? Esa es otra forma de escribir exactamente lo mismo. Si alguien está pidiendo la palabra, sí, recién acabo de... cuénteme, ¿qué me quiere decir? Que hay un compañero esperando para entrar, profe. Sí, sí, lo acabo de ver, así lo estoy ingresando ya. Aquí, ahí ingresó. Gracias. Gracias. Entonces, ese es el segundo momento. Entonces, si por ejemplo necesitara, cosa que difícilmente lo voy a usar, pero a modo de, digamos, de explicación, si yo tuviera que calcular el tercer momento, ¿cierto? Sería la sub 3. Ese sería igual, pues sería sumatoria, ¿cierto? X sub i, ahora al cubo, dividido en n. Entonces, si mantuviera más o menos el razonamiento anterior, sería los x al cubo, ¿cierto? En raya, o sea, la media de los x cubo. Y así sucesivamente. Entonces, estos son los momentos de tipo muestrales que, insisto, hay una cosa que tienen en común, que esos momentos no dependen, ¿ya? No dependen de la distribución, o sea, no dependen de la f, ¿ya? Son independientes de la distribución que yo elija. Diferente es, ¿cierto?, los momentos muestrales, perdón, los momentos poblacionales, que es lo que voy a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de momentos poblacionales, que lo voy a anotar aquí, ¿ya? Momentos poblacionales. Estos momentos poblacionales tienen que ver con la distribución. O sea, esto ya aquí se hace relación con la distribución. Entonces, el momento muestral se define así, se define de la siguiente forma. Entonces, el momento, bueno, la notación que yo utilicé fue alfa, entonces alfa sub k. ¿Ya? Alfa sub k. Y eso es el valor esperado de x elevado a k. ¿Ya? Esa es la definición que tiene el momento poblacional, ¿ya? Poblacional. Esta es. Entonces, con esta definición yo debo trabajarlos cuando me están pidiendo hacer estimaciones por el método de los momentos, ¿ya? Entonces, veamos algunos casos. Por ejemplo, el alfa 1, ¿ya? El alfa 1 es cuando el k vale 1, va a ser igual al valor esperado de x. El alfa 2 va a ser el valor esperado de x al cuadrado. Bueno, y el alfa 3 va a ser el valor esperado de x cubo, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender esto? Va a depender de la función, porque nosotros también tenemos que el valor esperado, ¿cierto? Si yo esto lo escribo como en su definición, en realidad tiene dos, ya tiene dos. Una que tiene que ver con la definición para variables discretas y la otra que es la definición para variables continuas. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace eso, el valor esperado de eso, cuando es discreto, es una suma. Es la suma de x elevado a k por la función de probabilidad, que en este caso es p de x igual a x sub i. ¿Ya? Y en el caso de la variable, este es el caso discreto, y el caso continuo es una integral. ¿Cierto? En la integral, ¿cierto? De menos infinito hasta más infinito de x elevado a k por f de x de x, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, si nosotros estamos resolviendo un problema para estimar, ¿cierto?, por momentos, tenemos que igualar estos dos. Pero para igualarlos, ya, esto lo sabemos, esto está listo, como les decía, estos momentos que son los momentos de tipo
muestrales no van a cambiar. Estos van a ser siempre los mismos. Ese va a ser el mismo, ¿cierto? Ese también va a ser el mismo. Ese otro también va a ser el mismo. Entonces, esos no cambian. Pero estos sí cambian, ¿ya? Estos sí cambian porque esos cambian de acuerdo al, de acuerdo a la función, de acuerdo a la función que yo tenga. O sea, va a depender en este caso, ¿cierto? Esto depende de esto, depende de eso, de la forma que tenga eso. Y lo mismo acá, depende de la forma que tenga eso, ¿ya? Entonces, claro, dependiendo de esa forma, en algunos casos me va a costar más obtener el valor esperado. Claro, porque, por ejemplo, si la variable es continua, ya es continua como la que está planteada acá, esta integral se puede transformar en una integral compleja de resolver, ¿ya? Y eso puede significar que inclusive, bueno, como estoy hablando de integrales de tipo impropias, ¿cierto? Puede inclusive hasta que la integral no converja. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos, y ahí no podríamos obtener el valor, no podríamos tener el momento poblacional. Por lo tanto, en ese sentido no se podría sacar el estimador de momentos si no existe esta integral. ¿Ah? Ahora sí que en matemática, cuando uno estudia ese tipo de integrales, las estudia en función de la convergencia de la integral. ¿Ah? Se supone que uno va a resolver esto y lo que va a encontrar es una integral convergente. ¿Mm? Ya, dudas, consultas, preguntas respecto a la aclaración. Profe, en el caso de distribuciones ya conocidas, se utiliza el valor de la esperanza que da del formulario, ¿cierto? La tabla. Sí, sí, de todas maneras. De todas maneras. O sea, uno en el formulario puede ver las distintas distribuciones y si uno tiene una conocida, claro, va a usar eso. No necesita sacarla. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ahí está aclarado el punto sobre el uso de los estimadores de momento. Entonces, les vuelvo a insistir, si el problema tuviese dos parámetros, se usa este primer momento, ya, el que voy a anotar ahí, sería S y S si fueran dos parámetros. Y acá sería S y S si fueran dos, ¿ya? Si son tres, bueno, serían los tres, ¿no? Serían los tres, pero es así la relación. Ahora, si es un solo parámetro, sería eliminar, ¿cierto? Ya, eso no, y eso no. Entonces ahí tendríamos un solo parámetro. ¿Ok? Entonces depende mucho de, ¿cierto?, de la cantidad de parámetros que vaya a estimar el uso de los momentos. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Nosotros teníamos en la clase, digamos, anterior, estuvimos hablando de las propiedades de los estimadores, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de las propiedades de los estimadores? ¿Qué propiedades tienen los estimadores? ¿Qué propiedades podrían tener los estimadores? ¿O cuáles son las propiedades deseables de un estimador? Bueno, una de ellas es el ensesgamiento. Otra es de varianza mínima. Otra, error cuadrático medio. Otra, consistencia, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que les voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir un problema de esto, que va a ser el número 7. ¿Ya? Ese problema 7 que está en la guía, ustedes lo deben tener. Entonces, de aquí voy a trabajar con esta función de probabilidad, o esa función, claro, esa función de probabilidad, y voy a determinar el estimador para beta, ¿ya? Y luego de eso voy a comprobar que ese estimador que encontré es insesgado y verificar si es consistente. Y una vez que ya tengo ese estimador con estas dos propiedades cumplidas, ¿cierto?
voy a tomar esta parte que es, se toma la muestra y posteriormente se hace la estimación del valor. ¿Ya? Eso es lo que pretendo hacer ahora. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de hacer ese ejemplo? El método para determinar el estimador Ahí tiene que está. ser el máximo verosímil. ¿Ya? Claro, ahí dice que el máximo verosímil. ¿Ya? Ahora, usted mismo me podría responder lo que usted me pregunta, ¿ya? Por lo siguiente, si fuera de momentos, ¿ya? Supongamos que fuera de momentos, ¿cuál sería el estimador de momentos para el parámetro? Habría que evaluar, o sea, igualar x barra es ¿Ya? igual a 3 beta. ¿Ya? ¿Y eso da cuánto para el estimador de beta? Eh, x barra partido 3. Exacto. Eso es. Se fija que cuando tenemos el valor esperado, para obtener el estimador es muy fácil. O sea, teniendo esto, usted, a ver, todos ven la guía, ¿no? La que está en la que está compartida, ¿o no? Dígame para ver si la tengo que arreglar, ¿ya? Sí, sí, profe, sí se ve. Ah, ya, Si yo la veo, profe. ya. Entonces aquí todo pasa por esto. Ese valor, el valor esperado de X. Si ese valor esperado de X lo tengo, el método de momento es súper simple de resolver. Si esa es la gran diferencia del método de momento con el método de máxima verosimilitud. Que por ejemplo, cuando ya tengo esto, cuando tengo eso, todo ya resulta muy simple. Claro, porque aquí lo que acaba de hacer su compañero, que fue igualar 3 beta igual a x raya, es precisamente lo que hay que hacer. Entonces se despeja el beta y queda que el estimador de beta va a ser x raya dividido 3. Y eso es todo. Diferente es esta parte del estimador de máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero hacer con esta función. Ya, lo comenzamos a trabajar, ¿ya? Entonces lo voy a hacer en la pizarra. Entonces aquí vamos a borrar y vamos a partir con la... Todos ustedes tienen a mano eso, ¿cierto? Ah, no pregunté, en realidad haber preguntado antes. ¿Tienen a mano el ejercicio o necesitan que yo les dé el tiempo para que lo puedan, no sé, fotografiar o que lo tengan a mano? La idea es que lo tengan a mano para que ellos me vayan entendiendo lo que voy haciendo y me vayan corrigiendo si es necesario. ¿Lo tienen a mano o necesitan verlo antes de comenzar a desarrollarlo? Yo lo tengo acá en el teléfono, profe. Así que Ya, lo estoy mirando. ok. ¿Alguien lo necesita fotografiar o algo para poder tenerlo a mano y empezar a yo a resolverlo y me vaya entendiendo lo que estoy haciendo? Ya, entonces, comienzo. Ya, cuando me dicen que tengo que sacar el estimador máximo verosímil, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Entonces lo vamos a poner aquí. Vamos a poner el estimador, ¿cierto? Lo que queremos obtener es el estimador máximo verosímil. ¿Ya? Eso es lo que queremos determinar. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿ya? Para ello, lo que tenemos que hacer es construir una función o determinar una función. ¿Ya? Y esa función se llama función de verosimilitud. ¿Ya? Entonces, esa función es la L. ¿Ya? La L. Entonces, esa L es una función que se construye con una muestra aleatoria simple y en este caso tenemos un parámetro que el parámetro es beta. ¿Ya? Beta. Entonces ahí está beta. Y dice que esto es igual a lo siguiente. Entonces cuando uno dice que tomó una muestra aleatoria simple,
de lo que es la variable aleatoria X, quiere decir que cada una de las variables aleatorias tiene la misma distribución. Entonces, por eso es que finalmente termina siendo, y son independientes, por lo tanto, por eso que termina siendo el producto. Entonces, es el producto de I igual 1 hasta n, que es el tamaño de la muestra, de la multiplicación de las funciones. Entonces yo voy a poner la función. Y la función dice lo siguiente, dice 1 dividido 2 beta al cubo. Ustedes me van corrigiendo si me equivoco por ahí en algún valor, ¿ya? Por x al cuadrado, pero ese x ya no puede ser x solito, sino que es un x sub i, porque estoy moviéndome a través de x, ¿cierto? X sub i, o sea, voy cambiando la variable, ¿ya? x1, x2, x3, x4, xn, ¿ya? Por el e elevado a menos x sub i dividido en beta, ¿ya? Eso sería la función de verosimilitud, que sería la L. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya, en esto, ¿cierto? Uno lo que puede hacer, si uno no se da cuenta más o menos cómo escribir la función, lo que puede hacer es ir recorriéndola de uno en uno, ¿ya? Que lo voy a hacer para que ustedes lo vean por lo menos una vez, ¿cierto? Y después a lo mejor lo pueden hacer sin necesidad de hacer lo que yo voy a hacer a continuación. Esto no es necesario si ustedes se dan cuenta de cómo va operando esto, ¿ya? Ese es para x1. Entonces después multiplicado todo eso por 1 x2 al cuadrado por e elevado a menos x2 digo beta. Y por, entonces aquí ya empieza a aparecer más, ¿cierto? Y por el último término, que va a quedar de la forma 1 dividido 2 beta al cubo por x n al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado por e elevado a menos xn dividido beta. Ya. Ahí lo único que hice fue hacer el recorrer. O sea, nada más que hice el recorrido de la función. ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces aquí hay factores que yo voy a empezar a sacar, que esto es algo muy, digamos, se repite sucesivamente. Esto va a ir ocurriendo, ¿cierto? En la mayoría de las funciones de verosimilitud van a haber factores que se van a repetir, ¿ya? Por ejemplo, ese factor se repite. Entonces, en multiplicación, ¿ya? Por lo tanto, si uno lo escribe esto, ¿cómo lo tendría que escribir? ¿Ya? Lo tendría que escribir así, como 1, ¿cierto? 1 dividido 2 beta al cubo, y todo esto está elevado a ¿cuánto? A n, porque está repetido n veces. ¿Ya? Por. Entonces ahora, los otros factores, ¿cierto? Los otros factores que también tengo que mirar son los siguientes. Antes del x voy a mirar la exponencial, porque es interesante lo que pasa con la exponencial, así que la vamos a marcar ahí. Entonces, ahí está la exponencial. Ahí está la exponencial, vuelve a aparecer acá la exponencial, y vuelve a aparecer acá la exponencial. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo es importante o interesante lo que pasa con la exponencial? Por lo siguiente. Porque si yo me fijo en la exponencial es una multiplicación de potencia de igual base. ¿Qué pasa cuando hago multiplicación de potencia igual base? Se conserva la base, ¿y qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿cierto? Entonces queda menos la suma de los xy, ¿cierto? Y dividido en beta. Ya, por.
Entonces ahora queda lo último, que sería el x1 al cuadrado, el x2 al cuadrado, el x3 al cuadrado, el xn al cuadrado. O sea, sería el producto de i igual 1 hasta n de x sub i al cuadrado. Ya, ese es el resumen, ¿cierto?, de la función de verosimilitud, ya por lo menos trabajar en la parte de sacar la constante y de buscar alguna equivalencia ahí. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, lo que viene en esto es obtener o determinar el logaritmo, ¿ah? El logaritmo de la expresión. Entonces eso es lo que viene a continuación. Entonces ahora vamos a sacar el logaritmo natural de la función de verosimilitud. Entonces va a ser ln de L. Entonces, es el logaritmo de toda esta expresión. Entonces sería el logaritmo. A ver, aquí tengo productos, ¿ya? Son productos, los tres son productos, por lo tanto, yo puedo hacer este arreglo antes de, que sería el logaritmo, ¿cierto? De 1 dividido 2 beta al cubo, y eso elevado a n, ¿ya? Y aquí, menos, aquí tengo, sería el logaritmo del e, ¿ya? El logaritmo del e, pero el logaritmo y el e son inversas, son funciones inversas, por lo tanto queda simplemente la sumatoria de los x sub i dividido en beta. Y más, quería el logaritmo del producto, pero sabemos que los logaritmos del producto se transforman en sumas, por lo tanto quedaría la sumatoria, ¿o no? La sumatoria de los logaritmos de x sub i al cuadrado, ¿ya? Ahora, igual podía sacar el cuadrado, pero no es necesario, en esta parte no es necesario, así que por lo tanto no lo voy a hacer, pero si quisiera lo podría hacer, pero como les digo, no es necesario. Ya, acá voy a hacer un arreglo primero, antes de pasar al paso siguiente. Entonces, el arreglo que se puede hacer aquí es lo siguiente. Es decir que puede quedar n o menos n logaritmo natural de 2 beta al cubo y menos la sumatoria de log i, ¿cierto? Dividido en beta y más lo último, más la sumatoria de los logaritmos naturales de los x sub i al cuadrado. ¿Ya? Esto va de igual 1 a n. La sumatoria aquí también va lo mismo. Ya. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Que la exponencial está multiplicando a 1 partido 2 beta cubo, ¿Ya? pero al momento de aplicar el logaritmo natural, ¿queda restando por lo que sale? Lo que pasa es que aquí lo que opera es que tengo la exponencial, ¿cierto? Sería el logaritmo natural de la exponencial, ¿cierto? Claro. Claro, y lo que sucede ahí, que la exponencial y el logaritmo son inversas, se anulan. Entonces queda solamente el exponente. Y el exponente ya Ah, ok. tenía... ¿Sí? Ah, ya. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Giancarlo, sí. Profe, tengo una consulta con
Con el, ¿cómo se llama la sumatoria pero de multiplicaciones? Se me olvidó. ¿El productorio? ¿La ¿El productoria? productorio? ¿Ya? Sí, ¿por qué el productorio se transforma en sumatoria? Ah, ya, mira. En esta parte, donde están los colores, te fijas que, por ejemplo, esto, ¿cierto? Se multiplican ¿cuántas veces? N veces. Y eso da eso, ¿no? Estamos claros, ¿no? Sí, En esa parte. sí, profe. Ya. Entonces, tu pregunta va aquí, con esto, ¿cierto? Con lo amarillo. Ahí está la pregunta. ¿Por qué me está preguntando por qué se transforma en eso? No, no, no. Después de eso, ¿dónde está el productorio de x sub i al cuadrado? ¿Ya? ¿por qué se transforma en esto? Eso, sí. Ah, pues mira, es que esto, si tú lo haces, va a quedar x1 al cuadrado por x2 al cuadrado por x3 al cuadrado. Y el logaritmo de un producto es la suma, po. La suma de los logaritmos. Me lo voy a hacer por acá para que lo vean. Ah, claro. Sí, ahí me acordé. ¿Sí? Muchas gracias, profe. ¿Sí? Ah, ya, ya. ¿Está claro entonces? Sí, profe. Ok. Gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Y entonces ahora, con esta parte, esta es la parte que, después de todo el trabajo que se ha hecho, ¿cierto? La parte que nos interesa y que es la que nosotros vamos a utilizar es esta. ¿Ya? Esta es la parte que nosotros necesitamos y vamos a tener que usar. ¿Ya? Entonces, pero esto sigue siendo la función de verosimilitud. Lo que pasa es que es el logaritmo de la función de verosimilitud. Y esta es la parte que después viene la derivada de esa expresión. ¿Ya? Eso lo voy a hacer acá arriba, ¿ya? Entonces voy a borrar un poco acá. Ya. Entonces, tomando en consideración lo que está ahí abajo, ¿cierto? Ahora yo lo que tengo que hacer es derivar. Entonces, el paso siguiente es la derivada. Entonces, la derivada, entonces, la derivada, ¿respecto de quién? Respecto del parámetro de beta. ¿De quién? De Ln, o sea, del logaritmo de L, ¿ya? Entonces lo que tengo que derivar es lo que está en azul. Entonces, al derivarlo, va a quedar así. Menos n dividido 2 beta al cubo por 6 beta cuadrado. Y más sumatoria de lo de x sub i dividido beta cuadrado. Y más 0. Esa es la derivada. Preguntas allí. Profe, ahí me perdí. ¿Por qué es menos n? Por este factor que está acá, por lo que está marcado en azul ahí. Porque eso queda como Ah, constante. Queda constante. Entonces derivo lo que está acá nomás, lo que estaba en no, pero logaritmo. por ejemplo, tenía el logaritmo de 1 partido 2 beta Ah, q elevado ya, a n, ahora negativo. ya. Ahí me perdí. Ya, lo que pasa es que aquí el n, ¿cierto? Uno lo puede separar y queda 1 elevado a n y 2 beta al cubo elevado a n. ¿Está bien? Esta fracción. Ya, después, 1 elevado a n es 1. Entonces quería el logaritmo de 1 por la adición. Logaritmo de 1 menos, ¿cierto? El logaritmo de 2 beta al cubo elevado a n. ¿Me entiende o no? Sí, Por eso que quedó menos, porque es una división. Mira, aquí lo voy a clarificar un poco más para que en esta parte, ahí lo borro. ¿Ya? Esa parte voy a usar para clarificarlo. Mira, lo que sucede allí es más o menos lo siguiente. Mira. Tú lo que tienes ahí es un logaritmo, ¿cierto? Ya. Pensemos que un logaritmo de A dividido B,
¿cierto? Y eso elevado a n. Entonces, esto es, bueno, es n, ¿cierto? Y queda logaritmo de A menos logaritmo de B, ¿o no? Entonces aquí, Ah, te fijas, el logaritmo de 1 vale 0, por eso que, entonces, por eso que este primer factor se hace 0, entonces queda menos n logaritmo del de abajo, digamos. ¿Está claro ahí? sí, gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, una vez que tenemos la derivada, ¿cierto? Que el paso que viene a continuación es igualarlo a 0 esto. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar el valor óptimo, el máximo. Entonces, para ello, tenemos que sacar el valor crítico. Entonces, al igualarlo a 0, bueno, aquí hago algunas simplificaciones previas, ¿no? Que sería como más... Entonces, aquí el 6, simplificamos con el 2, y ahí queda un 3. Y el beta, ¿cierto? El beta cuadrado simplifica con este, ahí, ¿cierto? Ahí sería simplificado. Entonces, lo que está quedándonos sería más o menos lo siguiente. Entonces, al hacer la simplificación nos queda menos 3n, menos 3n dividido en beta, y más la sumatoria de lo xy, ¿cierto? Dividido en beta cuadrado, igual a 0. Ya. Entonces, si yo hago el despeje acá, bueno, aquí lo que hay que hacer se supone que el beta es distinto de 0, así que por lo tanto esto está bien definido eso, ¿ya? Entonces lo que habría que hacer es multiplicar todo por beta al cuadrado. Entonces al hacer eso, esto nos va a quedar menos 3n beta más sumatoria de beta de xy, perdón, xy igual 0. Y de acá, al despejar el beta, nos queda que el beta estimador, que es ese, va a ser igual a la sumatoria de los xy dividido en 3n. Y es el estimador máximo verosímil. Bueno, habría que comprobar, ¿cierto?, si efectivamente es máximo y todo eso, pero vamos a suponer que eso está comprobado y eso está verificado. Entonces, este sería el estimador máximo verosímil. Profe, ¿no sería menos la sumatoria de XY? Menos. No, porque los dos son menos. Pues mira, si está para los dos lados el menos. Claro, claro. ¿Te fijas? Entonces no se afecta ahí. ¿Te fijas? Porque, claro, tú dices, paso al otro lado, ¿cierto? La sumatoria negativa, pero está el beta, el menos 3n también es negativo. Entonces quedan dos negativos, se simplifican nomás. ¿Ya? Ya, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Todavía acá estoy resolviendo la parte A del problema, nada más. ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces ahora voy a borrar y voy a ir a la parte B, ¿ya? Pero eso hay que guardarlo, ¿ya? Eso hay que guardarlo porque es el estimador que vamos a utilizar posteriormente. Entonces, ya, vamos a la parte B. Ya, la parte B dice que el estimador que encontramos, que yo lo voy a anotar de arriba, ¿cierto? Dice que si es insesgado y si es consistente. Entonces, el estimador beta, o el estimador de beta, ¿cierto? Resultó ser el de máxima verosimilitud. Ahí, ese fue el estimador, ¿cierto? Ese es el estimador que logramos encontrar. Entonces, ese es el estimador que yo tengo que ahora verificar si es un estimador de tipo insesgado, si tiene la propiedad de ser insesgado, y si tiene la propiedad de ser un estimador, digamos, consistente. Entonces, vamos a partir por acá. Ya voy a poner aquí insesgado. Entonces, ¿ya? Entonces voy a partir con que verificar si es insesgado.
Entonces, para verificar si el estimador es insesgado, lo que se debe hacer es lo siguiente. Para allí, lo que debo comprobar es que el estimador, perdón, el valor esperado, ¿cierto?, del estimador me tiene que dar, ¿qué cosa? Me tiene que dar el parámetro. Eso es lo que tengo que comprobar. Entonces, esto es más que una afirmación, es una pregunta. ¿Ya? Es una pregunta. O sea, ¿se verificará eso? Esa es como la pregunta. Entonces, hagámoslo. ¿Ya? Entonces, calculemos el valor esperado del estimador. Entonces, el valor esperado del estimador es igual al valor esperado de lo que obtuve como estimador, que es la sumatoria de los xi y dividido entre n. ¿Ya? Eso obtuve como estimador. ¿Ya? Por propiedad que tiene el valor esperado, el 3n es constante, por lo tanto queda fuera del valor esperado. Entonces queda 1 dividido 3n, ¿cierto? Y aquí haría valor esperado de la sumatoria de los x sub i. ¿Ya? Entonces, acá sería 1 dividido 3n por. Entonces aquí sería, esta sumatoria sería x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más xn. Entonces sería valor esperado de x1, valor esperado de x2, más valor esperado de x2, y así sucesivamente. Entonces aquí yo podría poner, ¿cierto?, algo como lo siguiente. Sería valor esperado de x1 más valor esperado de x2 más valor esperado de xn. ¿Ya? Eso sería. Entonces quería 1 dividido 3n por. ¿Cuántas veces el valor esperado? N veces. Entonces ya sería n veces. Ahora, ¿cuánto vale el valor esperado de x1? Vale 3 beta, ¿no? El valor esperado de x2, 3 beta. El valor esperado de x3, 3 beta. El valor esperado de xn, 3 beta. Entonces sería 3 beta. Hago la simplificación. Eso, eso, eso y eso. Y finalmente queda beta. Conclusión entonces, el estimador beta obtenido por el estimador, digamos, máximo verosímil, es insesgado. ¿Dudas? Profe, usted podría haber puesto, por ejemplo, que la esperanza de la sumatoria de los xy es igual a la esperanza de x. Aquí, mira, en esta parte, ¿cierto? Ahí me preguntas, ¿sí? Sí. Ya, mira, ahí, si quieres, yo voy a hacer lo siguiente para que lo veamos un poco, mira. Vamos a tirar para allá. Y esto es solamente esa parte, ¿ah? Solamente la parte que la voy a marcar para que no se vayan a confundir. Solamente voy a explicar esto, ¿ya? Con lo que está arribita. Entonces, ahí eso sería así. Sería valor esperado de x1, x2, xn. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el valor esperado? Bueno, dentro de las propiedades que tiene, que toma valor esperado de S, valor esperado de S, y así sucesivamente. Y eso es lo que logro acá. ¿Se entiende? Sí, ¿Esa era la pregunta, o no? ¿Esa era la pregunta que me hacía? sí, es que es como que directamente decir que la esperanza de la sumatoria de los xy es igual a la esperanza de x. No, es la suma de la esperanza de X. Ah, ya. Eso sí. O sea, es la suma de la esperanza de los X sub i. Porque si no, si tú pones solamente igual a la esperanza de X, tendrías simplemente 3 beta, y el n no se simplificaría, porque no sería n veces. Ah, ya entiendo. ¿Te fijas que aquí, por cada uno de ellos, o sea, tú tienes razón, cada uno de ellos, su valor esperado es 3 beta. Por cada uno. Por lo tanto, claro, si lo sumo todo, me da n veces 3 beta.
¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Giancarlo. Profe, mi pregunta es, ¿por qué la sumatoria de la esperanza de los X da n por 3b? 3 beta Ya, D. ya mira. Si tú te fijas acá, que voy a marcar yo con otro color aquí. Vamos a usar este color. Eso es un valor esperado, ¿cierto? Ahí, 1. Eso es otro. ¿Cuántos tienes de estos? N. N. Ya, ahí está el N. Ese sería el N. Ahora, ¿cuánto vale uno de estos? 3 beta. 3b. Y 3 beta. 3 beta. ¿Cuántas veces 3 beta? N veces 3 beta. Ah, ya veo. Gracias, ¿Ya? profe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Ya? La segunda parte que dice que consistente. Entonces voy a anotar aquí consistente. O consistencia. Consistente. Entonces, ¿qué debo probar o qué debo comprobar o verificar aquí para que un estimador sea consistente? Entonces, lo que tienen que hacer a usted ahora es recurrir a las definiciones, ¿cierto? De lo que es consistente. Entonces, el número uno, ya, el número uno dice lo siguiente, dice que el límite, cuando n tiende a infinito, ya, de el valor esperado del estimador debe ser igual al parámetro. Y segundo, ¿cierto? Que el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador debe ser igual a 0. Esas son las dos condiciones que yo debo comprobar o verificar para decir que el estimador es un estimador consistente. ¿Ya? Entonces, ya se comprobó que era insesgado. Ahora se quiere comprobar si es consistente. Entonces aquí, lo mismo. Aquí esto es, habría que plantearlo en términos de pregunta. O sea, ¿será esto? Pregunta, ¿será eso? ¿Será eso? Entonces son dos preguntas que hay que ver cómo se pueden responder. Ya. ¿Dudas, consultas hasta allí? ¿Alguna pregunta? Lo que yo escribí nada más que es una definición que ustedes la deben tener, ¿cierto? Anotada en algún lado. Entonces, comencemos con la primera. Entonces, la primera dice que tengo que sacar el límite, la 1. Tengo que sacar el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? ¿De quién? De el valor esperado del estimador. Ahora, el valor esperado del estimador es el valor esperado de, ¿cierto? La sumatoria de lo x sub i dividido entre n. ¿Ya? Entonces, este límite, ¿cuánto vale? Y eso lo voy a hacer acá abajo. Entonces, ese límite vale, vamos a borrar ahí mejor. Entonces, este sería límite, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito. Y aquí, el 3n sale fuera del valor esperado, pero no puede salir fuera del límite, así que queda, el 3 podría ser, pero el n no, pues, 3n. Y aquí ya sé lo que va a pasar. ¿Qué le va a pasar ahí? Va a quedar n veces, ¿quién cosa? 3 beta, ¿no? O sea que este límite, haciendo la simplificación respectiva, que sería ahí, y ese factor con ese factor, quedaría límite, ¿cierto? N tiende a infinito de beta. Y como beta no depende de n, eso me da beta. Ahí está comprobado el primer punto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, pero esa primera parte ya se podría haber dado por comprobada al Sí, comprobar el ensesgamiento, porque sí, ya se no, comprobó la esperanza de beta y eso. claro. Pero el tema, ¿cuál es? El tema que aquí se le agrega el límite, así que ojo con eso. O sea, la parte del límite hace cierta diferencia, por lo tanto hay que tener cuidado cuando uno asume
¿cierto? Asume que es insesgado, ¿cierto? Y no plantea, porque el planteamiento aquí es con los límites, ¿ya? No es con el valor, exclusivamente con el valor esperado como acá. Acá es el límite, ¿ya? Ahora, sin duda que sí, o sea, si yo me digo que el valor esperado es beta, claramente este límite me va a dar beta, pues eso está clarísimo, ¿ya? Pero, pero hay que tener, el planteamiento tiene que ser en función del límite. Como planteamiento, insisto, ¿ah? No estoy diciendo que vaya a dar otra cosa, ¿ya? O sea, evidentemente va a dar eso sí o sí, ¿ya? Por la forma que nos quedó, y además que es insegado, entonces claramente eso va a dar, pero en el planteamiento hay que hacerlo de esta forma, o sea, plantearlo. ¿Y alguna otra pregunta? Entonces ahora nos vamos a la otra parte que falta. Entonces ahora nos falta el límite de la varianza, ¿cierto? Eso nos está faltando para resolverlo. Entonces el punto 2 sería es el límite, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador. Ya, y esto, ¿cierto? Es igual a límite cuando n tiende a infinito de la varianza de la sumatoria de lo x sub i dividido entre n. Ahí. Ya, hasta ahí vamos, ¿cierto? Bien, parece, ¿no? O sea, simplemente ahí lo que puse es el estimador, ¿no? Entonces, acá sigo, límite n tiende a infinito d. Entonces ahora tengo que recordar las propiedades que tiene la varianza. Entonces, acá el 3n, ¿cierto? Es una constante, por lo tanto puede salir o quedar fuera de la varianza. Pero para salir, tiene que salir al cuadrado, por propiedades. Entonces esto va a quedar 1 dividido 9n cuadrado, que es el 3n al cuadrado. Y nos queda varianza de x1 más x2. Ahí, ¿cierto? Eso nos quedaría. Ya. Ahora, para poder aplicar, ¿cierto?, la varianza sobre cada uno de ellos, debo asumir que son independientes, y lo son, porque uno establece una muestra aleatoria simple, ¿cierto?, de variables aleatorias independientes. Entonces va a quedar límite n tiende a infinito de 1 dividido 9n cuadrado por. Entonces, ¿cuánto es la varianza de x? Entonces, si uno mira la guía, dice que la varianza de x es 3 beta cubo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas veces ese 3 beta cubo? N veces. Entonces sería n veces por 3 por 3 beta al cubo. Entonces ahora hagamos las simplificaciones necesarias. Entonces aquí podemos simplificar Sn con S2. Después podemos simplificar el 3 con el 9 y ahí nos queda un 3. Entonces pongamos el 3 ahí. Entonces aquí nos queda un 3. Entonces, ¿qué nos está quedando finalmente? Nos queda de la siguiente forma el límite. Límite, cuando n tiende a infinito, de beta al cubo, ¿cierto? Beta al cubo, dividido en ¿cuánto? En 3n. 3n. Pero esto, ¿cierto? Esto cuando n crece, cuando n va a un infinito, ¿este límite cuánto vale?
0. Exacto. Vale 0. Por ende, ¿cierto? Ya tenemos la conclusión final entonces, es que el límite, entonces concluyamos, el límite cuando n tiende a infinito de la varianza del estimador vale 0. Por lo tanto, por 1 y 2 se concluye que el estimador es consistente. Esa sería la conclusión final, ¿ya? Que sería que el estimador es consistente por lo que pasó en 1 y lo que pasó en 2. Ya. ¿Dudas, preguntas hasta allí? ¿Dudas? Ya, esa es la parte B del problema. Entonces, hice la primera parte y la parte A, ahora hice la parte B, me queda la parte C. Entonces vamos a borrar acá. Ya, vamos a borrar aquí. Entonces ahora voy a la parte C, que es más simple porque la parte C, bueno, ya está resuelta la parte de la parte B, entonces por lo tanto la parte C nos dice que tenemos que obtener una estimación, ¿ya? Entonces no se olviden que el estimador del parámetro este es la sumatoria de lo xi dividido entre n. Ese es el estimador, ¿ya? Ese es el estimador. Entonces, cuando a mí me piden una estimación, me están preguntando por esto. Me dicen que, ¿cuánto es el valor de este numerito con los datos que tengo? Entonces ahora yo voy acá y veo los datos que tengo. Dice que se toma un tamaño n de 20. Por lo tanto, la información que me están dando es que abajito es 3 por 20, ¿ya? Que es el n. Y arriba tendría que la sumatoria de lo aquí, que son 150. Entonces, la estimación va a ser ese número, ¿ya? Entonces ahora hay que sacar ese número. Que da 2,5. ¿Está bien? $2,5. Ese es el número. Ahí está completo el problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿y por qué dan el dato de la sumatoria de lo x cuadrado? Está de más. Está de más porque no se utiliza. ¿Y qué significa eh, en términos teóricos la estimación que se obtuvo acá, el número? Ya. Ahora lo explico por acá, mira. En realidad, más que explicación teórica, es qué utilidad podría tener, ¿cierto? A lo mejor eso yo creo que más que una explicación, porque en el fondo la explicación tiene que ver con que a partir de una muestra, ¿cierto? Una muestra determinada, de tamaño 20, se pudo hacer una estimación del número, ¿no? Esa sería como del parámetro en este caso. Eso sería como la explicación, digamos, desde el punto de vista teórico. Pero a lo mejor la pregunta se puede mejorar diciendo que ¿para qué me podría servir este número? ¿No? Entonces, ¿cuál sería la utilidad que le puedo dar yo al número? Es un poco, a lo mejor eso podría acercar un poco más a la interpretación. Entonces, por ejemplo, ese número
¿cierto? Lo puedo poner acá para ahora. Entonces la función, dice lo siguiente, dice que es 1, ¿cierto? 1 dividido 2 por 2,5 al cubo por x cuadrado y por e elevado a menos x dividido 2,5. ¿Ya? Y dice que el x debe ser mayor que 0. Y 0 en otro caso. Entonces, ahí está el 2,5 incorporado, digamos, como una estimación. Entonces, no sé, pues a lo mejor yo podría calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x sea, no sé, menor a 4. Entonces, esa probabilidad la puedo calcular, porque ahora tengo todos los números dados. O sea, tendría que sacar este numerito, ¿cierto? Hacer la integración respectiva entre 0 y 4, que sería más o menos lo que haría, sería esto. La integral de 0 a 4, y ahí pongo todo lo que me dé, numéricamente. Entonces tendría que sacar el 2,5 al cubo y multiplicarlo por 2, ¿cierto? Entonces eso da 31,25. Entonces ahí quedaría, aquí abajito sería 1, ¿cierto? 1 dividido 31,25, ¿cierto? Por x cuadrado e elevado a menos x dividido 2,5. Y eso en dx. Y eso, claro, ahora uno lo mete a la calculadora y saca un numerito que sería la probabilidad de que el x sea menor que 4. Ahí tendría como una explicación, o más que una explicación, tendría una aplicación de este número, digamos. No sé si con eso se entiende la intención de la utilidad que tiene el estimador, digamos, o la estimación. Sí, profe, sí, se entiende. Ya. Es lo que yo les comentaba, si uno cuando quiere conocer los valores ciertos desconocidos de los parámetros, lo que tiene que hacer son estimaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en este momento, lo que pasa con la enfermedad que nos está azotando, una de las cosas que no se sabe es cuál es la tasa de contagio. O sea, cómo nos estamos contagiando. Es un parámetro, y eso no se sabe. Entonces, ¿cómo lo están haciendo los científicos que están estudiando este problema? Están recogiendo datos. Y con esos datos, ¿qué van a hacer? Van a hacer estimaciones. Y eso finalmente es lo que se proyecta en términos de hacer estimaciones. ¿Para qué? Para hacer proyecciones y tomar medidas adecuadas o medidas que pudiesen ir en beneficio no sé, pues de mejorar digamos, la implementación, no sé, pues de hospitales o de alguna forma tener una proyección como para poder tener claro qué es lo que podría pasar en un futuro muy próximo. ¿Ya? Esa es un poco la idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Ya, con esto terminamos la parte de lo que son estimadores puntuales. Entonces, la próxima semana, que sería ya el martes, empezamos con intervalos de confianza, o sea, estimación por intervalos de confianza. ¿Ya? Eso sería lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, esta parte ya se cierra con las propiedades, los estimadores puntuales, y pasamos ahora a lo que son estimaciones por intervalos de confianza. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas? Ya, la sugerencia es poder, no sé, pues trabajar sobre la guía, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta de la guía, me la hacen, ¿no es cierto? Y ahí para
para yo por lo menos darle la orientación, ¿ya? Esta guía, ¿ya? Con esta guía se puede hacer harto, ahí hay harto ejercicios para resolver, así que yo hice el 7, ¿cierto? Pero ahí uno puede elegir cualquiera de estos y empezar a trabajar exactamente igual. Ahora, cuando tengo datos, esos son los X. Este, por ejemplo, es un X1, un X2, un X3, un X4. Entonces, cuando se encuentra el estimador, uno lo que hace es sustituir los valores de X y saca lo que necesite sacar. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, acá están los estimadores por un lado y están las estimaciones, que sería cuando le pongo número al estimador. ¿Ya? Lo mismo acá y así, ¿ya? Entonces, lo importante es que traten de avanzar en esto, traten de desarrollarlo, así que, y si tienen preguntas me consultan. ¿Mm? Ya, Profesor, quedamos hasta... Sí, dime, te escucho. yo tengo una consulta, pero con respecto al control. ¿Ya? ¿El desarrollo se mandaba o no? ¿O no se mandaba? No, si ahí son controles con alternativa, no, en este Ah, caso ok. no es con desarrollo. ¿Ya? ¿Cómo va a Ahora, ser la evaluación? Porque era con porcentaje. sí, pero estos son varios. O sea, yo voy a hacer otro más, digamos, quizás más de una tarea. Entonces son controles chicos. Ahora, Ah, ok, ok. el control del 10% lo vamos a hacer la semana del 19. ¿Ya? En esa semana vamos a Ah, hacer el ok. control, ¿ya? Y eso es sí un Ah, ok. control, y ese control tiene otra forma de hacérselo. Ahí yo estoy viendo, lo más probable es que lo hagamos en que yo les mande un listado de problemas, ¿cierto? Y ustedes lo resuelvan, lo escriban, fotografíen y después lo suban, Ah, ok, ok, ¿ya? ok. Ya. ¿Y alguna otra consulta? Bien, entonces damos por terminado y nos estamos escuchando el próximo martes y como les decía, el tema que viene son intervalos de confianza, ¿ya? Nos vemos. Chao. Chao, profe. No, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao.